La clase trabajadora organizada del país tiene todo listo para salir este 1 de mayo a marchar por las calles de todo el país. La principal consigna de los trabajadores para este viernes será un cese a la pérdida de empleo. José López lamenta la indiferencia del Estado y actual gobierno por la inseguridad que vive cada día como consejeras. Presidente Adfura reitera que focalizará subsidio de energía para dirigirlo a sectores vulnerables. Luego que el CNA cuestionara que 7 aspirantes a los órganos electorales tienen acciones legales contra el Estado, algunos de ellos, lejos de aclarar, las justifican. Una cuartería completa se reduce a cenizas en la colonia Mírame Sí de Comayagüela. 2 perritos mueren calcinados. Trasladan a 90 reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad. Esta noche en el personaje 5 estrellas conozca la historia de María Victoria Rosales, una mujer dedicada a mirar lo que otros no pueden. Capturan en Venezuela a madrastra, acusada de matar a disparos a exreina de belleza en México, y 7 años después despega primer vuelo desde Miami a Venezuela. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La clase trabajadora organizada de Honduras tiene todo listo para salir este viernes a marchar y celebrar el Día del Trabajador. Y esta vez, dice la dirigencia, los reclamos, consignas y peticiones son las mismas de años anteriores, pues la realidad nacional no cambia y los problemas y necesidades de los trabajadores también. Las mismas exigencias, pero si la realidad no cambia, Ulises, van a seguir algunos temas de siempre: libertad sindical, respeto a la estabilidad laboral. Hay un tema fuerte, un contenido sobre esta nueva ley de empleo parcial, el tema de las sedes, la unidad como punto referencial de todo. Y creo que al final se va a proponer que siempre se ha hecho una solicitud para la creación de un foro social. Pedirán al actual gobierno iniciar el camino y las pláticas de un pacto social donde converjan todos los sectores para buscarle salidas a la crisis en todos los campos que vive Honduras, pero sobre todo para crear un ambiente de paz y cordialidad que tanto urge entre los hondureños. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 30 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano activa tu plan postpago desde 45 gigas con América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas desde 859 lempiras. Que cese la pérdida de empleos es la consigna que marcará 2 marchas en la zona norte del país. Por un lado, los sindicatos de la maquila marcharán en Choloma de forma autónoma, mientras que otras centrales obreras lo harán en San Pedro Sula. Se proyecta la movilización de más de 45,000 trabajadores en ambas convocatorias, según sus organizadores. La ciudad de Choloma tomará protagonismo este año en la conmemoración del Día del Trabajador, realizando una movilización de forma separada solo con obreros del sector maquilador, tomando como consigna principal "Basta ya de la pérdida de empleos", situación que ha golpeado a los cholomeños en la última década. Mañana una de las fuertes exigencias que están llevando los trabajadores de este sector es basta ya de la pérdida de empleo. Venimos de perder en la maquila 70,000 empleos directos y entonces estamos haciendo un llamado en las empresas donde aún se mantienen en el país, los sindicatos que están constituidos ahí. Mientras tanto, en San Pedro Sula, la marcha levantará como bandera alto a los incrementos de la canasta básica, una demanda que, según sindicalistas, representa una carga cada vez más pesada para la clase trabajadora. El pueblo hondureño está viviendo una calamidad tremenda por los altos precios de la canasta básica. Conocemos que el incremento de los combustibles ha desatado un incremento loco por todos lados, pues, porque la
Otras consignas como ratifiquen el convenio de la OIT ya por la defensa del acoso laboral. Las citas en el Seguro Social tardan demasiado. La salud no es negociable. El rechazo a la reforma laboral y hasta monigotes destacarán en las movilizaciones. Vamos a manifestarnos mañana acá en Choloma y esperamos entre unos 18.000 a 20.000 trabajadores que se nos van a sumar a esta manifestación. Ambas movilizaciones recorrerán 5 kilómetros y cerrarán en el Parque Central en San Pedro Sula y Choloma Cortés simultáneamente. Y según representantes de las centrales obreras, esta jornada será histórica, pues no solo se conmemora, sino que se transforma en nuevas exigencias. Kenia Chinchilla, Telenoticias. En vísperas del Día del Trabajador, el movimiento social hondureño, que en otros tiempos fue la voz de la calle, el pulso de protesta y el eco de las demandas ciudadanas, hoy se alista para caminar por las mismas calles, pero ya no con la misma fuerza. Que antes la sociedad hondureña, el principal representante eran los trabajadores y los campesinos. Eso pasó a historia, no tienen capacidad de representar y por lo tanto sus demandas son muy específicas y particulares de los sindicatos que sobreviven. En efecto, en los últimos tiempos los reclamos de la dirigencia obrero, campesina y sindical se volvió más personal que grupal, pues de las conquistas colectivas se pasó a los favores personales, insinúa este analista político. Cuando ellos quieren utilizar esos vínculos que tienen con los que ejercen el poder para fines personales, eso desgasta no solamente su imagen personal, pero movimientos, y es sumamente peligroso. Para Lester Ramírez, la dirigencia obrero sindical se olvidó de plano del legado de los mártires de Chicago, de la convicción firme y ética de los hombres y mujeres de la huelga bananera de 1954, pues sin consultar en el gobierno anterior, le entregaron al partido en el poder las calles, las pancartas, las consignas y lo que es peor, el manifiesto del 1 de mayo. El movimiento popular requiere una renovación, que requiere cambiar esa narrativa romántica y nostálgica de hace 50 años. Requiere ver también de que el modelo económico y los modelos de producción son muy diferentes. En otras palabras, el mundo cambió, pero el movimiento social no. Llegó la tecnología, el internet, el ChatGPT, mientras la dirigencia obrero sindical continúa su escritura con lápiz de carbón. Para Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores, las cosas siguen un tanto igual. La diferencia, quizá insinúa, es que unos gobiernos son más amigos de ellos y otros no. Repito, el movimiento social es pluripartidista. No podemos acercar, ahora que un gobierno responde mejores que otro, eso es otra cosa. Hay gobiernos que nos enfrentan, que nos confrontan, hay otros gobiernos que nos respetan. El tema es que siempre estamos aquí en el mismo lugar. Este viernes los trabajadores vuelven a la calle, más a caminar que a celebrar, y es que según los números la membresía obrero sindical apenas representa un 5% del total de la masa laboral del país, y de estos, todos los dirigentes están más cercanos al poder que a los reclamos o conquistas sociales del gremio. En el marco del Día del Trabajador, el titular de la Secretaría de Trabajo aseguró que en los primeros meses del gobierno de Narri Afura se han dado pasos para mejorar las condiciones laborales en el país, como la fijación del salario mínimo, la atención de denuncias y la representación legal a trabajadores. Hemos dado pasos firmes que reflejan ese compromiso. La fijación de un nuevo salario mínimo para los años 2026 y 2027, que beneficia a un poco más de 2.085.000 trabajadores. Hemos atendido a más de 12.000 aspirantes que buscan un empleo, gestionando miles de oportunidades y fortaleciendo la intermediación laboral con la participación activa de empresas. No obstante, el funcionario reconoció que persisten importantes desafíos como el cumplimiento del pago del salario mínimo, la alta informalidad y los niveles de desempleo que aún afectan a miles de hondureños. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada recibió a la misión del Fondo Monetario Internacional en el marco de la cuarta y quinta revisión del acuerdo vigente con el país. Durante el encuentro analizaron el panorama macroeconómico nacional frente a los desafíos de la crisis global, así como los retos internos, entre ellos la problemática financiera de la ANE y el mecanismo de asignación de divisas.
Particularmente el interés del sector privado es poder escuchar cuáles son esas propuestas para poder mitigar el impacto de la crisis en el Medio Oriente, que ha venido a generar un impacto no solo inflacionario, sino también en el crecimiento económico del país. Hemos visto cómo hay diferentes sectores que ya están sufriendo el rezago económico del incremento en los precios de los combustibles y queremos ver de qué manera se mitigan. Adicionalmente, poder abordar el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es un tema fundamental en el acuerdo de stand-by y sobre todo un tema que es necesario resolver para atracción de inversiones. Además, intercambiaron criterios técnicos orientados a fortalecer la estabilidad económica, identificar riesgos externos y promover un entorno financiero más resiliente para los sectores productivos, informó el COEP. Tal como lo informamos en la emisión del miércoles, el gobierno tiene todo preparado para negociar con Estados Unidos la eliminación de aranceles que afectan a más de un tercio de las exportaciones a esa nación, mediante ajustes legales y cumplimiento de exigencias en materia laboral y de inversión. Para lograr que Estados Unidos elimine los aranceles a Honduras, el gobierno deberá comprometerse a cumplir un paquete de medidas que incluye eliminar barreras al comercio y la inversión en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco. Incluye el abordaje sobre temas que tienen que ver con barreras al comercio que ha identificado Estados Unidos y que aparecieron, por ejemplo, reportados en el informe de barreras comerciales que publicó Estados Unidos el año pasado. Según la orden ejecutiva emitida por el gobierno estadounidense en abril de 2025, Honduras deberá eliminar restricciones a productos norteamericanos como el impuesto del 15% a las costillas de cerdo, así como trabas a la importación de pollo, arroz y cebolla, entre otros. Por otra parte, tendrá que fortalecer leyes contra la piratería y la falsificación, al señalar que se utilizan software informáticos y señales de cable sin licencia. Asimismo, debe prohibir el trabajo forzado y respetar los derechos laborales en sectores como la maquila y la agricultura. Estados Unidos está exigiéndonos algunos temas que son importantes como la eliminación de ciertas barreras no arancelarias, el respetar el tema de los derechos de propiedad en el caso de las importaciones de aquel país hacia nosotros, ¿verdad? Ojalá que no sea muy gravoso para el país cumplir con estas exigencias y que de paso en la negociación también Estados Unidos tenga compromisos importantes para beneficiarnos a nosotros. A cambio, Estados Unidos ofrecería la reducción o eliminación del 10 y el 25% de arancel, impulso a la inversión, cooperación y financiamiento. Sería un acuerdo similar a los de Guatemala y El Salvador, firmados desde enero pasado. Yo creo que es lo mismo que ya negoció Guatemala y El Salvador. Más bien estamos atrasados y ya casi se cumplen los 100 días de la presidencia del señor Afura y no se ven los resultados de esa excelente relación con el gobierno de Estados Unidos. El reto ahora será lograr un equilibrio que permita eliminar los aranceles sin afectar la producción nacional, ya que las barreras no arancelarias se han utilizado para proteger a los productores locales. El presidente Afura juramentó a la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional de Inversiones con el objetivo de fortalecer la atracción de capital y promover alianzas entre el sector público y privado. Por el sector privado, la vicepresidencia recae en la presidenta del COEP, Anabel Gallardo, junto a Basilio Fiusich de ADECAFE, Eliu Castillo del COEP y Manuel Hernández de Fedecámaras. Por el sector público fueron nombrados el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, el titular de Finanzas, Emilio Hernández, el secretario de Recursos Naturales, Juan Carlos Ramos, y el ministro de Promoción e Inversiones, Epaminondas Marinakis. Como suplentes, el secretario de Desarrollo Económico, Eddie Ordóñez, el secretario de Turismo, Andrés Erler, y el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro. Durante la sesión legislativa de este jueves, el Congreso Nacional aprobó un préstamo millonario con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mejor conocido como la CAF, por un monto superior a los 120 millones de dólares. Los fondos serán destinados al programa de apoyo a la movilidad humana, enfocado en atender temas relacionados con migración, retorno y asistencia a la población más vulnerable.
Al acercarse los primeros 100 días de su gobierno, el presidente Nasri Afura informó que se trabaja en una nueva ley de seguridad para enfrentar la violencia. En salud detalló que se han realizado 211 cirugías en clínicas privadas y que la meta es alcanzar entre 20 y 30 diarias para reducir la mora quirúrgica. Además, reiteró que el decreto 42-2025 obliga a otorgar subsidio a hogares en extrema pobreza que consumen menos de 150 kilovatios, beneficiando a más de 324,000 medidores. 2025. Antes de juramentar el Consejo Nacional de Inversiones, el presidente Nasri Afura reiteró que el subsidio a la energía eléctrica será focalizado una vez concluya el decreto vigente, con el objetivo de beneficiar únicamente a los hogares en condición de extrema pobreza. Se proceda a la focalización profunda para el estudio del subsidio de los 150 kilos a la población de extrema pobreza. El mandatario señaló que se han detectado irregularidades como viviendas con varios contadores o condiciones que no califican para el subsidio, por lo que se busca aplicar criterios de equidad social. Asimismo, enfatizó que se está focalizando la mora quirúrgica para llegar entre 30 y 40 operaciones diarias. Ya llevamos alrededor de 211 operaciones de la mora quirúrgica focalizadas también. Ya va a venir con mucho mayor eficiencia, ustedes lo van a ver, queremos llegar entre 20 y 30 operaciones diarias de la mora quirúrgica, la dispensación de medicinas en farmacia. De igual forma aseguró que se modernizará el 911 y manifestó su confianza en que al enviar la propuesta al Congreso, los diputados respalden la iniciativa que incluye la regularización de la venta de chips. Hay un plan, se va a poner en ejecución dentro de pronto el 911, va a venir un 911 modernizado, un 911 con más capacidades, que espero que cuando lo mande al Congreso Nacional los diputados me apoyen. Y hay un plan trazado para poder trabajar en el tema de seguridad. Finalmente agregó que el Tratado Centroamericano debe gestionarse de la mejor manera posible, con el objetivo de impulsar el desarrollo en todos los países y fortalecer una Centroamérica unida. En Santa Rosa de Copán, don Mario Reyes mantiene viva la zapatería tradicional, un oficio que resiste al paso del tiempo y conserva su legado artesanal. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. Mientras muchos oficios desaparecen con el paso del tiempo, en Santa Rosa de Copán aún sobrevive la zapatería tradicional. Don Mario Reyes es uno de los pocos que mantiene viva esta labor. Pues ahorita de trabajar propio, así tenemos como unos 36 años. Sí, está trabajando propio. Más antes sí le ayudé a otros así, que a veces les ayudaba a uno un año, a otro año y así. Ya por último logramos poner mejor propio. Él lamenta que este noble oficio esté desapareciendo. Porque hoy el aprendiz que quiere venir a aprender quiere que ir ganando desde el principio. Y por eso que ya no hay, esto se va a terminar, la cosa de reparadores de zapatos. A diario, entre suelas y costuras, se gana el sustento, devolviéndole vida al calzado de sus clientes y dignidad a su oficio. Pues pueden llamar al número 98 25 22 79, barrio El Calvario, arriba de la pizzería. Gracias a su trabajo, ha sacado adelante a su familia y ha logrado construir no una, sino 2 viviendas. Para TN5, Zaira Ardón. El director de lucha contra el narcotráfico, Ramiro Muñoz, admite que los operativos no están funcionando como deberían y lanza un reclamo a sus superiores, mientras advierten que el crimen organizado podría aprovechar la debilidad institucional.
Inconforme, el titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico reflexiona con cierto grado de reclamo que los operativos de su dirección no alcanzan el ritmo deseado, por lo que espera una pronta normalización de las actividades. Yo pienso que mire cómo han habido ahorita muchos movimientos. Entonces yo estoy pensando que los diferentes cambios que han habido están empapándose de lo que toca. Yo eso creo y espero que ya pronto regularicemos las operaciones nuestras. Ramiro Muñoz sostiene que es imperativo un trabajo conjunto entre fiscales, detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y jueces regionales, subrayando que la institución no puede operar de forma aislada para lograr resultados contundentes. Yo solo no puedo actuar, yo necesito que haya un grupo de fiscales que nos autoricen las operaciones, que revisen lo que estamos haciendo, que conduzcan la investigación para hacerlo, pero yo espero que esto se regularice pronto porque puede ser entendible, porque han habido muchos cambios en poco tiempo. En relación a este valiente e irrefutable reclamo, el exfiscal general Edmundo Orellana declara que la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico debe de mantener su actividad normal sin interrupciones. De lo contrario, el narcotráfico ganará terreno al saber que la entidad se encuentra inoperativa. Y el narcotráfico recibe el llamado del general Muñoz en ese sentido, como usted lo ha dicho, pues van a hacer de las suyas, van a hacer todo cuanto avancen, porque saben que el órgano más importante en la lucha contra el narcotráfico está detenido. Asimismo, Muñoz envió un mensaje a las autoridades institucionales advirtiendo que no se debe de cooperar con el narcotráfico ni recibir un solo centavo del mismo. El mensaje es más bien para los funcionarios que estemos al día, que hagamos el trabajo como es, que no nos prestemos, hombre, que no nos prestemos a nada incorrecto y que el dinero maldito no vaya a las mesas de nuestras casas. La efectividad en el combate al narcotráfico depende de una normalización operativa inmediata y de un frente unido entre los diversos actores del sistema de justicia. Según se expresa, solo una cooperación libre de compromisos delictivos permitirá erradicar el narcotráfico en Honduras. Elías Acosta, Telenoticias. Mientras estamos pasando esta noticia, estoy recibiendo información muy importante que desde el 6 de abril de 2026, cuando la DLCN ejecutó allanamientos en inspecciones contra estructuras de narcotráfico y lavado de activos, porque hubo acciones en Danlí y el Valle de Jamastrán en El Paraíso, además de operativos en Olancho y Tegucigalpa, donde se investigaba una célula criminal con bienes, negocios y vehículos sin justificación legal, se ha parado la labor de la DLCN que dirige Ramiro Muñoz, que desde ese momento no se le autorizan operativos. Una denuncia grave. Si se entiende entre líneas lo que ha dicho esta noche Ramiro Muñoz, el fiscal general Pablo Emilio Reyes Teodore debe, no digo reflexionar, sino ver qué está pasando. El nuevo director, Ramiro Muñoz, está reclamando que desde esa fecha, cuando se produjo el operativo del 6 de abril de este año, no se le autorizan, es lo que yo entiendo, no se le autorizan nuevos operativos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Queda en el Ministerio Público, dirigido por el fiscal general Pablo Emilio Reyes Teodore, este reclamo que hoy hace el director de lucha contra el narcotráfico, Ramiro Muñoz. El crimen organizado logra evadir bloqueos en cárceles con tecnología satelital, exponiendo fallas en control, corrupción interna y una respuesta estatal que aún no logra contenerlo.
Mediante tecnología satelital, el crimen organizado logró evadir el bloqueo de señales en las cárceles. Recientes hallazgos de antenas y celulares de alta gama derivó en la detención de custodios cómplices y el desarrollo de operativos para desarticular operaciones criminales. Nosotros como sistema penitenciario estamos haciendo procesos estrictos de depuración con nuestro personal. Todo aquel personal que se ha encontrado responsable en la colusión del ingreso de aparatos celulares o colaboración en este sentido, lo hemos puesto a disposición de los entes correspondientes para que les sean deducidas las responsabilidades legales. El INP utilizará tecnologías como escáneres móviles y evalúa la incorporación de drones e inteligencia artificial para contrarrestar el crimen organizado. Sin embargo, se señala que la logística es insuficiente si no se cuenta con un control estricto que prevenga fallas en el recurso humano. Aquí usted le pueden dar toda la tecnología del mundo, pero ¿y quién maneja la tecnología? Aquí le pueden dar 1000 drones, ¿y quién los maneja? Entonces, para que eso esté dentro del centro penal, lo tuvo que haber ingresado alguien. La pregunta es quién lo permitió, pues. Si tenemos vigilado con cámaras 24/7, ¿quién permite que eso ingrese a un centro penal? Y perdone mi opinión respecto a eso, ya no estoy ahí, pero le respondo a su consulta, pues. O sea, no es posible que cosas como estas pasen. Yo creo que sí se puede tener el control de los centros. Ahora, la mano dura no se puede quitar. Mire, aquí hay dos cosas que usted debe tener claro, Elías. O se quejan los privados de libertad o se queja el pueblo hondureño. Usted escoja a quien quiere que se queje. Expertos coinciden en que la innovación es el eje central para enfrentar la evolución del crimen organizado. Sin embargo, recalcan que la tecnología debe de estar alineada con las competencias del capital humano. Es importante entonces que si van a incorporar nuevas tecnologías, de manera aparejada también refuercen esas capacidades y competencias humanas que van a acompañar estos procesos para mantener control y orden dentro de los centros penitenciarios. Las autoridades denuncian asedio satelital desde viviendas cercanas a cárceles. Actualmente el crecimiento de la instalación de antenas Starlink alrededor del centro penal es alarmante verdaderamente, y que no podamos contar con dispositivos verdaderamente eficaces para poder bloquear este tipo de aparatos es realmente preocupante. Asimismo exponen a telefónicas por el comercio desmedido de tarjetas SIM. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado decomisó envoltorios de supuesta cocaína durante una operación realizada en el departamento de Choluteca, nos informa el periodista José Luis Barahona. Buenas noches, compañeros. En estudios principales, en efecto, estamos desde la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado con la portavoz, en este caso la subinspectora y abogada Yanisa Moradel. Un importante golpe a las estructuras criminales, en este caso también el decomiso de 800 dosis de supuesta cocaína. Lo sorprendente es que vienen con la figura de Pablo Escobar, que bueno, vamos a ver qué información nos brinda la DIPANCO en torno a esto. Buenas noches, licenciado. Saludar a toda la teleaudiencia de TN5 a esta hora. Mencionarle que con la figura del narcotraficante colombiano Pablo Escobar se decomisaron 800 dosis de cocaína a un miembro de la banda criminal denominada Los Colombia. La operación fue ejecutada por la Policía Nacional a través de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPANCO, en el barrio El Corbeta de esta ciudad de Choluteca. De acuerdo con el informe policial, el detenido es un hombre de 25 años de edad, conocido con el alias El Chele, miembro activo de la banda criminal Los Colombia, organización que ha sido fuertemente debilitada con la captura de sus integrantes vinculados precisamente a actividades de extorsión, tráfico de drogas, armas y homicidio. Varios de ellos guardan prisión preventiva en diferentes cárceles del país. Muchas gracias, compañeros. Con esta información desde la zona sur del país, regresamos a estudios principales. Como Nicole Martínez, de 27 años de edad, fue identificada una mujer asesinada de varios impactos de bala esta madrugada en el barrio Pueblo Nuevo, en Puerto Cortés. Según testigos, la víctima se encontraba departiendo en un billar y fue atacada después de una acalorada discusión
por un hombre que la acompañaba. Al lugar de la escena no llegaron familiares, por lo que se desconoce si era de la zona. El cuerpo continúa en la morgue sanpedrana y hasta el momento no se tienen detenidas personas por este crimen. Sí. Y un nuevo hecho violento se ha registrado hoy en el barrio Tatumbla del municipio de El Negrito Lloro, donde un hombre conocido como Nelson fue brutalmente atacado a pedradas y su cuerpo fue encontrado a un costado de una pila de una vivienda deshabitada en el sector. Las autoridades policiales informaron que el cuerpo presentaba múltiples heridas en diferentes partes, principalmente en la cabeza, lo que hace presumir la violencia del ataque. De acuerdo con la información preliminar, la víctima se desempeñaba como cargador de volquetas en el mismo barrio. Testigos señalaron que previamente habría sostenido una discusión con personas bajo efectos de bebidas alcohólicas. Ante un posible atentado y por la gravedad del caso, el acusado de participar en el secuestro y muerte del pastor Oscar Núñez en el municipio de Llorito compareció vía Zoom a su audiencia inicial desarrollada este día en los juzgados sanpedranos, en donde el juez de letras determinó aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva a Edwin Heraldo Palma Vanegas, supuesto miembro del Cártel del Diablo y acusado de los delitos de secuestro agravado y porte ilegal de armas. La audiencia preliminar se programó para el 17 de junio y el imputado deberá permanecer en el Centro Penal del Progreso Lloro. Un juez de extradición de primera instancia dictó medidas cautelares para el ciudadano ruso Nikita Andreevich Kulechyn, solicitado por su país por delitos de fraude y sustracción de bienes mediante engaño. Kulechyn deberá firmar semanalmente en el juzgado y rendir informes periódicos ante la autoridad judicial mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la Federación Rusa. La defensa presentó documentación que acredita su condición de refugiado en Honduras desde 2025, argumento que fue considerado para imponer medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva. En una segunda audiencia ya señalada, el juez determinará si la solicitud procede o no. Un juez designado concedió la extradición a Estados Unidos de un ciudadano hondureño acusado de agresión sexual infantil en el estado de Oklahoma. El imputado, Joaquín Alvarado Bueso, enfrenta cargos por violación en primer grado, actos indecentes y abuso sexual contra 2 menores, según la acusación presentada por autoridades estadounidenses. El extraditable permanecerá bajo arresto preventivo en las instalaciones de las Fuerzas Especiales, mientras su defensa dispone de 3 días hábiles para presentar apelación. Alvarado Bueso fue en marzo pasado arrestado en Catacama, Solancho. El incendio en una cuartería de la colonia Miramesí afectó al menos a 10 familias que vivían en el inmueble, que resultó destruido por el fuego por causa que están bajo investigación por parte de especialistas. Esta era una vivienda de aproximadamente 20 por 30 metros, en donde dentro de ella funcionaban aparentemente una cuartería, que habían más de 10 cuartos. Según versiones de los vecinos en este sector, aquí pues habitaban varias personas, pero no se encontraban en la zona. Ninguno de los inquilinos estaba presente en el inmueble, pero los bomberos encontraron 2 mascotas. Después de la etapa de extinción, remoción y enfriamiento, se nos había alertado de que había una posible víctima en el lugar, la cual quedó descartada, ya que al momento de hacer las pertinentes revisiones, lo que encontramos fueron unos caninos, los cuales sí fueron calcinados totalmente. La ola de calor que afecta a la capital de Honduras podría ser la causa del incendio que también afectó otra vivienda cercana. Este jueves, el abogado Fernando González interpuso denuncia ante la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAC, por deterioro de patrimonio histórico de la primera imprenta traída a Honduras por el general Francisco Morazán, considerada de incalculable valor histórico-cultural. El reclamo señala que este equipo fue retirado del museo institucional y colocado a la intemperie, expuesto a lluvia, sol, polvo y otros factores que aceleran su deterioro y ponen en riesgo su valor histórico. La denuncia atribuye esta decisión a una remodelación realizada en la administración anterior, donde la imprenta fue instalada sobre una estructura externa, alejándola de condiciones adecuadas de conservación. El abogado pide que ambas imprentas sean resguardadas nuevamente en el Museo de la ENAC para su protección y preservar este símbolo del desarrollo histórico del país. Atentos porque después de la pausa comercial
Cosette López lamenta la indiferencia del Estado por la inseguridad de ella y de su colega Ana Paola Hall. Atentos a esta noticia. 2 consejeras electorales que en su momento han sido calificadas de heroínas. Hoy una de ellas lamenta la indiferencia del Estado hondureño por su inseguridad y de su colega Ana Paola Hall. Atentos. María Victoria Rosales, directora de la Escuela para Ciegos Pilar Salinas, ha dedicado casi 3 décadas a formar y transformar vidas a través de la educación. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. Existen personas que no necesitan ver para enseñar a mirar la vida de otra manera y otras que dedican su vida entera a acompañarlas en ese camino. Así es la historia de María Victoria Rosales, directora de la Escuela para Ciegos Pilar Salinas. Desde hace casi 3 décadas camina en los pasillos de la escuela, no como directora, sino como alguien que eligió quedarse, aprender y servir, convirtiéndose primero en maestra de primer grado. Su historia no comenzó con certeza. Comenzó con un sueño que ni siquiera era suyo, sino de su madre. Mi carrera se debe a un deseo de mi madre para que estudiara magisterio. Ella quería tener otra hija maestra. Fue un 23 de junio de 1997, llegué a la Escuela Pilar Salinas, no sabía nada de discapacidad visual ni de la existencia de la escuela. Y bueno, entramos, me entrevistó una persona que creí que era el director y no era el director, pero me sacó la vida entera. Y de repente encuentro y conozco a la directora y dijo, sí, profe, ella está bien para que tenga primer grado. Y así fue como comencé un 23 de junio de 1997 y aquí estoy. Lo que más reconforta en este trabajo es la oportunidad de servir y de ayudar a la gente, asegura. Nosotros en Pilar Salinas somos puertas abiertas para poder hacer llegar a la gente los beneficios que están, pero no al alcance de todos. Entonces, considero que este espacio me ha permitido crecer como persona y sobre todo el poder servir a la gente. En 29 años de servicio al frente del centro, nunca se ha rendido, ha tocado puertas, ha insistido, ha luchado por cada uno de sus estudiantes, porque para María Victoria no son números, son vidas, niños que aprenden a leer con sus manos, a caminar con seguridad, a confiar en ellos mismos. Mire, la educación especial es sumamente costosa. Un niño viene costando al mes 9.000 lempiras, porque las ayudas que requiere y todos los apoyos que se le brindan no es fácil, no es, y vivir aquí en Honduras en una condición de discapacidad es tremendo. Lo que se requiere en este espacio de trabajo, queridas autoridades, son aliados en todas las diferentes instancias, tanto educativas, sociales, todas las corporaciones municipales. Tienen un gran trabajo, tienen un gran reto. Las personas con discapacidad merecen y deben tener la oportunidad, igual que todos, de salir adelante. Porque al final no se trata solo de enseñar, se trata de abrir caminos, de cambiar miradas. Es por ello que envía un mensaje a la sociedad hondureña. Véalo como una persona merecedora de derechos y que también tienen deberes, porque si usted se fija va a encontrar muy pocas personas ciegas pidiendo en las calles. Yo creo que esa es la razón de ser de organizaciones como la Pilar Salinas, porque nosotros servimos para eso, para acompañar a la sociedad y que puedan brindar, como debe ser, el apoyo a las personas con discapacidad. Esta noche reconocemos a María Victoria Rosales, una mujer que ha hecho de su vida un acto de amor silencioso, pero poderoso. Ella es nuestro personaje 5 estrellas. La consejera Cosette López lamentó este jueves el silencio estatal y hasta gubernamental frente a las reiteradas denuncias de acoso, persecución, hostigamiento y amenazas de todo tipo que ella y su compañera Ana Paola Hall vienen denunciando antes, durante y después de las elecciones generales. Es algo real para nosotros y se ha prolongado a esta etapa. Nadie pregunta por nuestra seguridad, nadie pregunta si estamos bien. Si hay más amenazas, si persisten, se ha recrudecido, nuestro riesgo es alto. Yo creo que es algo que a las personas les pasa por alto. Para que nosotros podamos seguir contribuyendo, principalmente necesitamos estar vivas.
Cuando la vulneración de derechos y la desprotección institucional y la falta de justicia y el desamparo pasan de un gobierno a otro, se constituyen en política de Estado y en nosotros no hemos gozado de amparo. Yo creo que a la gente se le olvida esa parte, se le olvida que somos humanos y lo que pasó de considerarse un acto de heroísmo para algunos ha pasado a ser una exigencia de sacrificio más allá. ¿Y en este gobierno, abogada, ni en este gobierno tiene seguridad? Pues tenemos algún respaldo, digamos, en términos de que hay gente que nos está acompañando, pero las amenazas van mucho más allá de eso y ustedes pueden ver las campañas que se orquestan. Mostrando cierto grado de frustración, la consejera lamentó que no entiende que se cuestione el permiso para ella y la consejera Ana Paula Hall y se les exija trabajo y no siquiera se les llama para impulsar las reformas nos exige electorales. Mucho nuestra presencia, que porque puede ser productiva, que podemos aportar, y tenemos 3 meses en los que nadie nos ha llamado, ni siquiera para preguntarnos qué cree que se debe reformar en términos electorales en la ley. Esa es la realidad. López deja claro que en el país por ahora no existen condiciones reales para su seguridad personal ni la de sus familiares más cercanos, al tiempo que entre líneas cuestiona y lamenta los pobres niveles de solidaridad que encuentra en el gobierno de turno que pertenece irónicamente de su propio partido político. Este jueves concluyeron las audiencias públicas para los 25 candidatos al Consejo Nacional Electoral. Durante la jornada participaron algunos de los perfiles más reconocidos, entre ellos el dirigente del PINU, Germán Leicelar, los excongresistas Yves Avillón, Fátima Mena y Obed López, además del representante de la sociedad civil, Kenneth Madrid. Ahora, el próximo martes iniciarán las entrevistas a los 29 aspirantes al Tribunal de Justicia Electoral, las cuales se extenderán hasta el miércoles 6 de mayo. Los candidatos a ocupar una vacante en el Tribunal de Justicia Electoral se sometieron este jueves a las pruebas psicométricas y toxicológicas respectivas. Esperamos, lógicamente, que sea lo más objetivo posible. Por supuesto, no se debe desconocer, ¿verdad?, de que es un órgano político, el Congreso Nacional, y por lo tanto, pues, de alguna u otra manera, pues, esto podría de alguna u otra manera influenciar. Sin embargo, pues entendemos que debe actuarse con la mejor objetividad. Felicito a la Comisión del Congreso Nacional que fue electa para hacer esta convocatoria y esta selección, porque ha llevado el proceso de manera ordenada, en los plazos y en los tiempos que establece la ley, todo lo previsto en la ley. Cabe destacar que la Ley Orgánica y Procesal Electoral establece para los magistrados pruebas psicométricas y psicológicas. No lo establece la ley electoral, es por ello que los consejeros no son sometidos a estas pruebas. Los participantes confían en que la Comisión Especial del Congreso Nacional será objetiva en sus evaluaciones. El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, es del criterio que las personas que tienen demandado al Estado no son idóneas para postularse a cargos públicos, independientemente haya sentencia firme o no. Lo más correcto, y casi estoy seguro que eso va a suceder, es que la comisión no lo va a considerar en el listado que se enviará al Pleno del Congreso Nacional. Eso es lo que procede. Creo que hoy más que nunca necesitamos personas que tengan un criterio independiente, que tengan un compromiso real con el pueblo hondureño, con la democracia, y dentro de los que están entrevistando hemos identificado personas que reúnen esas características. Hernández insistió que los 7 señalados por el Consejo Nacional Anticorrupción tienen que ser descalificados para evitar generar desconfianza. Son 7 postulantes a los órganos electorales que, según el CNA, arrastran litigios pendientes contra el Estado y, como ya se volvió una costumbre, salieron a negarlo. El abogado Roberto Peña no sabe de dónde salió una demanda en perjuicio de la Secretaría de la Presidencia en 2025. El área mía de expertise en la que yo me dedico como profesional del derecho privado desde hace más de 20 años es exclusivamente como asesor de empresas que operan bajo regímenes de zonas libres, es decir, las empresas como les conocemos nosotros coloquialmente, maquilas. No me dedico a otra cosa más que a ese tipo de empresas. Yo no litigo en los tribunales de justicia, no llevo demandas en los juzgados. Mientras tanto, el profesional del derecho Víctor Manuel Murillo se pregunta dónde está el conflicto de interés si la demanda que él tiene contra el INPREMA es de los maestros jubilados y no una petición personal. Es una realidad que como profesional del derecho tenemos como apoderados legales de los ciudadanos ejercer esta condición de representación
pero la misma Organización de Naciones Unidas establece que todos los abogados tenemos derecho a esta secretividad, pero sobre todo no ser sujetos de alguna discriminación por ejercer nuestra profesión. Tampoco es que sea un pecado demandar, asegura el presidente de la comisión especial, quien asegura que analizarán caso por caso para separar los personales de los profesionales. Ellos, de acuerdo a lo que nos dé la Procuraduría, o continúan en el proceso, porque demandar al Estado tampoco es un pecado, o quedan eliminados porque tienen un juicio que el Estado promovió contra ellos. Le debe impuestos, no ha pagado, qué sé yo. Todo parece apuntar a que no hay una intención real de aplicar la ley como corresponde, advierte el director del CIPRODE, quien exige medir a todos los candidatos con la misma vara. Hay una suerte de justicia selectiva, en este caso justicia administrativa, ¿verdad? Porque no se aplican las prohibiciones que establecen restricciones para que ciertas personas aspiren a unos cargos, porque son parte de mi partido, son amigos, son conocidos o le sirven a un cierto grupo en particular. Según sectores de sociedad civil, lo ideal es que todos ellos sean descalificados para evitar empañar un proceso con situaciones que generan mucha desconfianza. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó molesto luego que el mandatario colombiano Gustavo Petro diera crédito a una serie de audios que lo vinculan con el expresidente Juan Orlando Hernández. Petro señaló que así es como los narcotraficantes controlan los gobiernos, pero que hay que agregar que el software del cómputo de las elecciones en Honduras lo hizo una empresa de los mismos hermanos Bautista que hacen los escrutinios en Colombia. En ese sentido, Zambrano respondió que Petro está listo para perder las próximas elecciones porque cuando la izquierda está derrotada, recurre a lo único que le queda, la mentira a través de métodos infames como la manipulación tecnológica, fabricando audios y difundiendo falsedades para intentar desacreditar a quienes piensan distinto. Lo más preocupante es ver cómo incluso presidentes de países amigos se prestan a ese juego, amplificando estas patrañas desde sus propias plataformas. Estamos siendo testigos de los estertores del llamado socialismo del siglo XXI. América Latina avanza hacia la libertad, mientras la izquierda, en lugar de asumir su derrota con dignidad, reacciona con desesperación y bajeza, evidenciando ante el mundo su verdadera naturaleza, escribió Zambrano. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. La abogada constitucionalista Ruth Lafosse presentó este jueves el libro de su autoría, La Constitución como límite de poder partidario, una obra que refleja cómo los artículos pétreos de la Carta Magna están perdiendo contenido, y no por una asamblea constituyente, sino por sentencias judiciales. ¿Cómo es posible que en un país con una constitución, con cláusulas pétreas, con justicia constitucional, con elecciones periódicas y con un texto que proclama el Estado de Derecho, haya llegado a vivir tan bajo nivel de deterioro constitucional y democrático? En la entrada de su disertación y presentación oficial del libro, la profesional del derecho se hace la pregunta del por qué tanto parche borroso y hasta doloso de la Constitución, y a renglón seguido ella misma expone y explica la respuesta. Esa es la pregunta central del libro. Y mi respuesta es clara. Porque la Constitución dejó de ser tratada como límite de poder público y comenzó a ser tratada como instrumento de poder partidario del que gobierna. En este foro de presentación del libro, la escritora insistió que esta obra tiene una apuesta explícita donde cualquier ciudadano puede comprender por qué la Constitución importa a todos y que se pierde cuando sus límites se vuelven negociables.
De regreso con la información nacional, Honduras ocupa el puesto 132 de 180 países en el ranking mundial de libertad de prensa, con una leve mejora respecto al año anterior, revela informe de la clasificación mundial 2026 de Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, este avance no refleja la realidad del país, donde persisten problemas como la violencia, la impunidad y la autocensura. La libertad de prensa en Honduras se encuentra en una situación difícil, según el informe de la Clasificación Mundial 2026 de Reporteros Sin Fronteras, que ubica al país en el puesto 132 de 180 naciones. Aunque eso representa una leve mejoría respecto al 2025, el avance es limitado y mantiene a Honduras entre los peores desempeños del continente americano. De acuerdo con este entrevistado, el ranking solo refleja el desinterés histórico de los gobiernos, indistintamente del color político que esté en el poder. Viene un gobierno de un color, de otro, y seguimos en lo mismo: las agresiones a la prensa nacional, las violaciones a los derechos humanos inclusive, y esas agresiones permanentes que hay contra la prensa. Acabamos de pasar un proceso electoral que fue complicado, muchas denuncias de los periodistas, mucho hostigamiento, y eso significa que no hay una libertad completa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico en Honduras. De acuerdo con el informe, la libertad de prensa enfrenta su momento más crítico en 25 años y deja en evidencia que Honduras permanece en una zona de riesgo persistente con un periodismo que opera bajo condiciones frágiles. La falta de garantías y la constante presión generan un clima que no solo debilita el derecho ciudadano a estar informados, sino también a la institucionalidad y la democracia, consideran el ser libre. Si quieren realmente fortalecer la democracia, deben fortalecer el derecho a la libertad de expresión y deben asegurar que todo aquel que viole este derecho realmente sea requerido en los tribunales y responda ante la ley. Nos preocupa que muchos periodistas tienen temores y eso se autorregulan y eso va en contra de lo que manda la ley. Es prohibido la censura previa. La organización también advierte que el periodismo hondureño continúa desarrollándose en un entorno hostil, donde cubrir temas como corrupción, crimen organizado o procesos electorales implican elevados riesgos, situación que ha vivido en carne propia esta periodista independiente del interior del país. Antes de informaciones que puedan generar mínima incomodidad en ciertos sectores, suele haber intentos de frenar o condicionar lo que es la divulgación de la noticia. Nos cuidamos de que nos puedan hacer un daño. Siempre estamos cautelosos en sacar la información. La calificación de Reporteros Sin Fronteras podrá mejorar en los números, pero en la práctica muchos periodistas hondureños ejercen en medio de la violencia, las amenazas, el miedo y la autocensura, lo que indica que la libertad de prensa en el país sigue siendo más un desafío que una garantía. Gabriela Lobo, Telenoticias. Una nueva empresa con sistema piramidal amenaza con estafar a los pobladores de Choloma, que en los próximos días tendrían en su patio a Invertech, que supuestamente opera con la venia de la Comisión de Bancos y Seguros, aunque su denominación social no es financiera, sino comercial con jugosas ganancias. Diversos sectores advierten sobre el peligro de caer nuevamente. Los fantasmas de las estafas financieras vuelven a rondar el municipio de Choloma. Nombres como Corium Inversiones, Quemec Queda y Unifin se han vuelto parte del vocabulario de cientos de familias que perdieron sus ahorros bajo esquemas piramidales. Tenemos que esperar a irlos a denunciar a toda la gente más bien. A ver si podemos sacar lo que invertimos. El propio alcalde municipal Gustavo Mejía lanzó una advertencia sobre la reciente instalación de Invertech, una comercializadora que promete ganancias exorbitantes por una mínima inversión. Lo que pasó en Corium debe ser ejemplo, y muchas personas que estuvieron en Corium cayeron en Unifin, y ahorita ya se maneja una nueva de estas que se llama Invertech. Invertech es de la misma línea de Corium. Invertech SDRL tiene su matriz en la entrada Copán y cuenta con presencia en San Pedro Sula. Pese a las alertas, sus representantes aseguran operar bajo la mirada de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Su expansión es casi un hecho en Choloma. Tenemos una mayoría de inversionistas de Choloma, que es el proyecto que tenemos ahorita de abrir oficinas en Choloma. Aunque la empresa no está registrada formalmente como una financiera, sus promesas de rendimiento dicen lo contrario.
ofrecen hasta un 17% de ganancia mensual por cada socio que invierte $100. Estamos trabajando con un 17%, un 22% y un 25%, ¿verdad? Que es lo que se le paga al inversionista cuando ya la persona cumple un mes de haber ingresado a la empresa. Por el modo de operación y el tipo de ganancia que ofrece a sus clientes, Invertech tiene todas las características de un sistema piramidal, exponen expertos. Nuevamente se repiten las mismas historias que hemos venido viendo de empresas de muy dudosa procedencia que no están realmente bien establecidas. Según documento en poder de TN5, la sociedad justifica estos ingresos mediante la venta de tecnología, servicios de internet y bienes raíces. No obstante, los expertos ponen en duda la sostenibilidad de tales márgenes. Orly Martínez, Telenoticias. Fuerte operativo ejecutan a esta hora de la noche la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Policía Militar de Orden Público en el sector de Campiza, en San Pedro Sula, como parte de las investigaciones del caso Corium, que ha generado atención por presuntas operaciones irregulares en la zona norte del país. Se reporta la intervención de una persona vinculada a este expediente, así como el hallazgo de varias maletas con grandes sumas de dinero en efectivo que estarían siendo contabilizadas por las autoridades en el lugar. Y hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial mientras continúan las diligencias en el sitio intervenido. Y vemos ahí las imágenes. Mira, no me dio tiempo de leer. No me dio tiempo de leer los resultados en esa edición. Pero tunota.com aquí los tiene, ¿eh? Deportes TVC, sí. O Deportes TVC, la página de Deportes TVC. Olimpia, 4 goles frente a Platense, que ningún gol, 0. Del Lobos UPN, 2 goles, Motagua 1, Victoria 1, Real España 2 y Maratón 0, Choloma 1. Descendió Victoria. Vaya. Choloma ganó, Victoria perdió, descendió entonces Victoria. Equipo histórico. No sé qué está pasando con el fútbol de la Liga Nacional en La Ceiba. Todos, mi generación creció con vida y victoria. O sea que no tendremos para el próximo campeonato ningún equipo de La Ceiba. Oh, ¿qué está pasando en La Ceiba Atlántida? ¿Qué está pasando en La Ceiba Atlántida con los 2 equipos históricos? Con esos equipos nacimos y crecimos. Algo está pasando con el fútbol en La Ceiba. Y de ahí han salido futbolistas de selección nacional. Hay que intervenir el fútbol en Atlántida y sobre todo en La Ceiba. Algo está pasando que no le beneficia al fútbol en ese departamento y sobre todo en esa ciudad, la ciudad de La Ceiba. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. La FAO y la Organización Meteorológica Mundial han emitido una alerta del calor extremo que está disminuyendo la producción de alimentos. Por cada aumento de 1 grado, los rendimientos de los cultivos básicos pueden disminuir entre un 4 y hasta un 10%. Así que esto del tema de cambio climático no es un temita ambiental, es un problema económico y social. Los puntos de calor siguen sobre el territorio hondureño y esto va acompañado de las altas temperaturas que para esta jornada de viernes van a 38 en el corredor entre Yojoa y Santa Rita. Tenemos también esas venas de calor sobre el Negrito, Morazán, Lloro, 38 grados Celsius, El Progreso, Guaymitas, todos esos puntos muy cálidos y vamos a 36 entre La Lima, San Pedro Sula, El Milagro. Se extiende también esta anomalía de temperaturas hasta Tocoa, Zonaguera, Sabá, a 36 y 37 grados para este viernes. Mire el monóxido de carbono cómo se encuentra en la zona occidental del país. Nueva Ocotepeque con 820 microgramos en 1 metro cúbico, impresionante. Y las temperaturas aquí las estamos viendo, todas esas venas de las cuales estamos hablando que van a continuar pues muy agitadas para esta próxima jornada sobre el territorio hondureño porque tenemos un sistema anticiclónico que se coloca al norte específicamente del territorio hondureño y desde allí está gravitando, dejándonos condiciones secas en al menos el 80% del territorio nacional y solo en la región oriental algunos ingresos
de humedad pasajeros que alcanzarán, gracias a Dios, y Olancho, mientras por las ráfagas de viento provenientes del este estarán levantando un poquito el oleaje a 2 metros en el litoral Caribe, mientras a la salida del Golfo de Fonseca estarán entre 1.7 y 1.8. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.